Un gran médico, intelectual y político español, Gregorio Marañón, dijo que ser liberal significa vivir según un doble principio: estar dispuesto a entenderse con quien piensa diferente y que el fin nunca justifica los medios. Por eso el liberal cree en la ley, nuestra admirable transición española de la dictadura a la democracia, que se hizo de la ley a la ley, pasando por la ley. El liberal cree en la Constitución, que es la ley de leyes, en el Estado de Derecho, en la seguridad jurídica y en la separación de poderes. Defendemos la legitimidad, que es el justo título para hacer algo, que la vida personal es mucho más importante que la vida política, que la política siempre ha de estar al servicio de la persona y no al revés. Estos principios nacen con Occidente, que es la forma de entender la vida hija de Grecia, de Roma, lo judeocristiano y lo germano, la forma de ver la vida que España defendió durante siglos, incluso en su propio suelo, la que llevamos al Nuevo Mundo. Nuestra historia nos avala, desde las Cortes de León, las primeras del mundo, en 1188, pasando por el Concilio de Trento, que declaró que los indios eran personas, las leyes de Indias, el primer código de derechos humanos de la historia, las Cortes de Cádiz de 1812 y la Constitución liberal, la transición. El liberalismo es la articulación política de la libertad y esta se consigue mediante la ley. Por eso es esencial al liberalismo el cómo y el cuándo, porque al liberalismo le es esencial encontrar la razón, buscar la verdad, convencer y no manipular. Hoy el mundo se llena de quienes quieren hacerlo todo sin contemplaciones. Hartos de las políticas woke, que no eran más que otro disfraz más del comunismo, no podemos olvidarnos de que liberales, conservadores y el centroderecha en general debemos tener en el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones nuestra brújula. Si hacemos demagogia, alimentamos guerracivilismos, mentimos, apelamos a los sentimientos, al miedo, o se nos deja de entender, nos habremos vuelto como ellos, como aquellos cuyas ideas combatimos. Que no se nos olvide, tenemos un proyecto capaz de entusiasmar, que defiende lo mejor que hemos logrado en muchos siglos de historia. Combatimos las mentiras de la izquierda, pero queremos la España, la Gran Bretaña o la Europa de todos. Hemos venido a unir, a recuperar el sentido de la realidad, a dar esperanza sin mentir ni manipular. Somos aquellos en quienes la gente puede confiar. Una brújula, un faro en mitad de tanta confusión. Los que no tenemos miedo a apelar al trabajo duro, al esfuerzo, a decir que el camino no será fácil, pero que merece la pena, frente a los que prometen que en la vida todo es gratis total. Es fundamental que recordemos todo esto en el mundo de hoy. Insisto que estos son los fundamentos del liberalismo: la libertad, la verdad, la humanidad, Occidente, la responsabilidad, el valor y la alegría. Hace poco, cierto feminismo malentendido gritaba: quiero ser libre, no valiente. Y no puede haber menos liberal que este eslogan, porque no hay mayor mentira. Para todo lo valioso en la vida hace falta valor. El cobarde acaba por no vivir y vive preso de su miedo. Al ejercer la libertad, uno se juega la vida en los dos sentidos: el de los riesgos que corre y en el sentido de que la vida misma ha de ser libre para ser propia, personal, humana, verdadera. El Papa que más ha hecho porque más personas en el mundo se libraran del totalitarismo y vivieran en una democracia liberal, Juan Pablo II, arrancó su papado con este mensaje: no tengáis miedo. Aquella invitación a ser valientes en mitad de la Guerra Fría, de un hombre que había padecido tanto el fascismo como el comunismo, lo cambió todo. Líderes como Reagan siguieron ese camino y se derribó el muro de Berlín y el mundo libre ganó la Guerra Fría. La ganamos. Por eso, ahora nos tiene desconcertados, muy preocupados, que estemos renunciando a esa victoria, a los valores que nos llevaron a la esperanza. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué quienes lideraron aquel momento maravilloso han dejado de apelar a la libertad, a Occidente, a la verdad, al valor y a la alegría? ¿Por qué? Al mismo tiempo, hay fuerzas políticas muy poderosas que intentan que el miedo nos gobierne. El miedo al otro, que es el nacionalismo, el miedo a la realidad, que son las drogas y la huida hacia otros mundos virtuales y adicciones, el miedo a la libertad, que son las dictaduras, la censura, el miedo al pluralismo político y a la democracia liberal,
el miedo a la libertad de empresa, a la propiedad privada y a la libre competencia, el miedo a la propia historia, que se borra y se suplanta, o el miedo incluso a las mujeres, a la maternidad, al futuro. El terror y el terrorismo como ideología política llevan siendo el azote de la humanidad desde hace un siglo. Y sí, la clave también es el miedo. No hay dictadura que no use el miedo, la persecución, hasta incluso pervertir los mecanismos del Estado y usarlos de forma ilegítima contra la alternativa política. Por eso algunos vemos cómo quieren meternos el miedo en el cuerpo a los que en España defendemos la libertad y la vida, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la verdad de la historia, la seguridad jurídica, la Constitución y el respeto a las instituciones. Van contra nosotros, contra nuestras familias, contra cualquiera que nos apoye. Es un aviso a cada uno de nosotros y a cualquiera que piense en meterse en política. Se llega al extremo de normalizar el crimen y criminalizar la vida normal. Es decir, que quienes cometen los peores delitos son encumbrados y quienes los denuncian son los perseguidos. Quien basa su vida en el abuso y la mentira es aplaudido, quien se resiste a silenciarlo es el que estorba. Así también es como se ha politizado la vida real, para que lo artificialmente y lo creado ideológicamente se imponga sobre la verdad. La ley y la realidad, la verdad, el acuerdo y la concordia son esenciales para el liberal. Y por eso los enemigos de la libertad lo son del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Alimentan la discordia, las luchas de clases, el guerracivilismo. Pero no hay libertad sin ley. La propia democracia sin ley es una cueva de ladrones. La ley es la mayor, mejor y más transparente manifestación del diálogo de todos. Es en el Parlamento donde con luz y taquígrafos se habla y se decide con reglas. La ley es la garante de la democracia liberal, del gobierno de la mayoría con respecto a las minorías, en alternancia, en continuidad histórica. Y por eso los totalitarios buscan suplantar o denigrar los parlamentos. Pero la libertad se defiende ejerciéndola. De ahí que sean esenciales el valor, vencer el miedo y la responsabilidad personal. Ortega defendía que vivir es elegir y por eso decía que somos forzosamente libres y el que no elige ya han elegido que decidan otros por él. Decía también que elegir tiene la misma raíz que elegante. Elegante es el que elige bien. Recordemos que ser liberal significa creer que el fin no justifica los medios. El cómo importa tanto como el qué. Y de ahí que el liberal siga siempre los procedimientos que marca la ley y crea que las formas son muy importantes. El decoro político, el respeto por las instituciones. Por eso, el vivir liberal es elegante. Es un vivir bien elegido. No es el que hace cualquier cosa de cualquier manera. Como ven, igual ahora se entiende mejor cómo la libertad va de la mano de la responsabilidad y que la libertad no es individual, sino personal. Tampoco es colectiva, sino social, y por eso muy poco socialista. No es natural ni biológica, sino biográfica e histórica. Es decir, la libertad es humana y libre. Enfrentan al Estado con el individuo, la propiedad con los impuestos y los servicios públicos, el individuo con la sociedad, lo público con lo privado, al individuo con la familia. Por eso prefiero referirme a la persona mejor que al individuo. Una realidad mucho más rica y verdadera, no material ni numérica. Como persona no se me entiende sin mi condición de mujer, mi familia, mis amigos, mi ciudad, mi patria, mis deberes, mi fe o la ausencia de ella, mi libertad responsable. Cuando se reduce todo esto al individuo, se abre la puerta a un terrible caballo de Troya, el egoísmo, el materialismo, el aislamiento y la ceguera. Porque la vida humana personal no está escrita, no está determinada, es incierta, es una aventura. La historia nos necesita a cada uno, nuestra familia, nuestra profesión, nuestro mundo. Por eso toda vida humana tiene pleno sentido y es única, insustituible. Ahora se entiende mejor por qué el totalitarismo, que significa que la política lo invade todo, que todo es político, es lo contrario de lo liberal. El totalitarismo es un monstruo de tres cabezas, el nacionalismo, el comunismo
y el fascismo. También por eso, la fiebre por la identidad, que es la última vuelta de tuerca de lo natural, del biologicismo materialista, es tan poco liberal, porque no hay dos personas idénticas, ni nada está escrito. Ahora se comprende que las drogas sean la mayor renuncia a lo irrenunciable, la libertad. Igual se entiende por qué son las mayores aliadas de los tiranos en el mundo. La libertad es una, como la verdad que la hace posible. La libertad es un sistema. Si cae una, caen todas. Por eso no digo las libertades en plural, sino la libertad en singular. No puede haber eso que llaman libertad económica si no la hay de expresión, por ejemplo, o la personal que nos arrebatan las drogas. Necesitamos conceptos claros y convicción verdadera, porque la neolengua ha sido el arma de la ultraizquierda para minar la convivencia, la educación, las artes y hacernos dudar incluso de nuestras convicciones más profundas. Y ven ustedes que este liberalismo a la española no es en modo alguno incompatible con el conservadurismo verdadero, el que hace bandera de la responsabilidad, de la sensatez, del respeto por la persona y la realidad, y, por tanto, el que apuesta por el reformismo. Por eso apelamos a reunirnos en la casa común de la democracia liberal, del centro-derecha. El totalitarismo busca la revolución, destruir la realidad e imponerle a todos la misma, siervos todos de una ideología. Nosotros queremos la reforma desde el respeto por la realidad. Trabajamos por mejorarla por medios legítimos. En Madrid hacemos cada día posible este liberalismo genuino, este liberalismo a la española, y lo conseguimos creyendo en las personas, tratándolas como adultos responsables, dejándolas que sean ellas mismas, ayudando a que las condiciones permitan esa vida liberal, valiente, generosa, alegre. Los mejores servicios públicos, la colaboración público-privada, el respeto a la propiedad, el apoyo a quienes arriesgan su patrimonio y el de sus hijos, el cuidado de la familia y de la maternidad, la seguridad jurídica y en las calles, los impuestos bajos, el control del exceso de burocracia, la apertura al mercado y la competencia, el no dejar a nadie atrás. El estar al servicio de España, de la hispanidad, de Europa y de Occidente, y el ser la segunda casa de todos los que buscan libertad y prosperidad. Esa es nuestra forma liberal de hacer política. Por eso, nuestra respuesta a la pregunta ¿libertad para qué? Es siempre la misma. Libertad para vivir. Muchas gracias. Thank you to all.